Dice, todavía siendo un miembro de la iglesia del temblor, donde nací espiritualmente, tenía como 8 meses de haber aceptado a Cristo. Un domingo, como a las 3, iba a ver, a visitar a una muchacha que pretendía. Llegué a una quebrada, me bañé, luego me dirigí donde vivía la muchacha. Ella vivía en una hacienda de café, a mediación de la finca. Cuando yo volví por en medio de la finca, recibí una orden de ir donde vivía un hermano que se llamaba Pablo. O sea, se llamaba Pablo Maradiaga. Y me quedé indeciso si iba a donde la muchacha o a donde el hermano de donde yo estaba, a donde vivía el hermano. Bien, habían como 2 kilómetros de largo y era una cuesta hacia arriba, como a las 5 de la tarde. ¿Y donde vivía la muchacha, dónde quedaba? Donde vivía la muchacha estaba como a medio kilómetro, estaba más cerca. Okay. Entonces, como a las 5 de la tarde. Y como a las 5 de la tarde, bueno, de donde yo estoy para la aldea mía, hay también otros 2 kilómetros, ¿verdad? Entonces yo estaba indeciso de ir allá o ir de la muchacha o ir del hermano o para regresarme allá para la aldea. Pero a las 5 de la tarde salí corriendo porque yo había recibido en el corazón el corazón me brincaba. Porque y sentía yo de ahí en el hermano Pablo. Yo no sabía qué es lo que había, pero yo digo, no me voy, ¿verdad? Y corriendo, y llegué ya oscurito. ¿Qué pensaba usted que era? Pues no, yo lo que sentí que Dios, que Dios me decía, vete, ven de Pablo, ¿verdad? Yo dije, no sé qué es lo que pasa, pero yo mejor me voy para el hermano Pablo, voy a ver qué le pasa. Y entonces llegué ya oscurito y la esposa salió y me miró y me dijo, ay hermano, el Señor lo ha traído, Pablo está grave, y estaba con una fiebre y tenía con un dolor. Y me dijo la esposa, tiene 3 días Pablo de estar con fiebre y dolor, yo no puedo llevarlo porque solo yo y él estamos aquí. Entonces le digo, pues aquí venga hermano, vamos a orar. Pues ciertamente usted ha dicho que el Señor es que me trae, porque yo no vengo de mi propia cuenta. Cuando oré, cuando entré adentro, comencé a orar. Y cuando yo entré estaba ese hombre que solo un quejido, ¿verdad? Oré por él y le digo, hermano, el Señor ya está sanándolo, ¿verdad? Ya lo sanó. Y me salí. Cuando oré salí luego para irme, porque ya la noche me estaba cayendo encima. Pues se acercaba la noche, ¿verdad? Y la hermana me dijo, tómese una tacita de café. Mientras que yo me tomaba la taza de café, el hermano Pablo se levantó y me dijo, hermano, cuando usted oró, se me quitó el dolor y la fiebre se me quitó. En medio se me quitó, dijo. Bueno, entonces, más bien le pidió comida al hermano. En ese mismo momento, ya 3 días de estar con ese dolor y con la gran fiebre, perfectamente, hermano, fue la obra, o sea, el Espíritu Santo me llevó. Amén. 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 Y luego, el hermano Pablo me había dicho que en la finca
había muerto un hermano que lo mató un palo. Él era cristiano, ¿verdad? Se llamaba Miguel. Y en esa finca, ahí donde el hermano murió, asustaban, ¿verdad? Había un espanto. Entonces, el muchacho iba con una provisión, vean, una mula, y entonces una rama se despicó de un palo porque empezó un huracán, y entonces le cayó al hermano y lo mató. Entonces, pues como a las 5 de la tarde, cuando él va, como a las 5 de la tarde, vino un viento y se despegó esa rama de un árbol y lo mató. Entonces, en ese lugar quedó un espanto y la gente cruzaba por la noche, oían quejidos, y el mismo hermano Pablo me dijo que salía un espíritu de espanto esa misma noche, aunque ya estaba oscuro. Cuando iba pasando, se me durmió el cuerpo y me paré en el lugar y reprendí el espíritu y le dije: donde murió el Hijo de Dios, no tienes que estar presentándote, porque no tienes parte en este lugar. En el nombre de Jesucristo te reprendo, Satanás. Nunca más se volvió a oír espanto en ese lugar. Gloria Amén. a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos con otro testimonio. Amén. Gloria a Dios. Ya estamos ahí en el Señor, ¿verdad? Ya los testimonios están dentro ya de la vida cristiana. Correcto. Un día fui a visitar a un hermano que se llamaba Matilde López. Cuando yo llegué, me salió la esposa y me dijo: ay, hermano, a tiempo vino. Mire que mi esposo hace 3 días que le ha pegado un dolor en la pierna derecha y no puede levantarse. Y le dije: vamos a orar. Leí Santiago capítulo 5, versículo 13 en adelante. Cuando dice la palabra del Señor: si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiendo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados, ¿verdad? Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Después de la oración, me acordé cuando Jesús envió a los 10 leprosos al sacerdote, ¿verdad? En Lucas capítulo 17, 14, y le dije: levántese y comience a caminar, así como el Señor le dijo a los leprosos: vayan y preséntense al sacerdote, y en el camino fueron sanados, ¿verdad? Y el dolor, y le dije: levántese y comience a caminar, y el dolor va a desaparecer. Y yo me fui, y él dijo: me voy a levantar y voy a caminar. Y el dolor desapareció. Después de eso, apareció otro hermano con ese mismo dolor. Y oré por él. Este se llamaba Guillermo. Y le di la misma receta. Y se levantó y se fue y caminó en 4, como nosotros tenemos en 4 patas, ¿verdad? En 4 pies, sí. Perdón, en 4 pies. Llevo caminando con las 2 manos y los 2 pies, ¿verdad? Y fue y caminó con las manos y los pies, y llegó donde una hija, caminando en esa forma, como 30 metros. Cuando llegó, se agarró de la pared y entró. Cuando entró él, el dolor desapareció. Y él dio testimonio en la iglesia lo que había sucedido con él, ¿verdad? Entonces para el Señor pues sea la gloria y la honra, ¿verdad? Amén.
Amén. En ese tiempo solo era un miembro en la iglesia. Bueno, hay otro. Sí, sí, sí. Ajá, aló. Dígame. Sí, ¿tiene otro? Sí, quiero ver cómo está aquí esta. Okay. Bueno, este fue un enfrentamiento que tuve con un muchacho malo, ¿verdad? Dice que yo estaba trabajando en una finca como secador de café. Entonces, cuando dejamos de secar café un domingo, me fui del dueño de la finca porque me había quedado debiendo un dinero. Entonces, cuando yo entré, le pregunté a la cipota, había una niña de 10 años, y le pregunté a la cipota, le digo yo, ¿y su papá y su mamá? Me dice, se fueron para Trinidad los dos meses, y solo nosotros quedamos. Pues yo en el tiempo que yo estuve cortando, secando café, yo siempre me iba a quedar allá y llevaba una guitarra y comenzaba a cantar coros, ¿verdad? Entonces, pues en ese momento, dice la niña de 10 años, hermano, me dice, fíjese que papá compró una guitarra. Le digo, de veras, sí. Y quiere verla, me dice, tráigala pues, le digo yo. Mire, cuando en ese momento que yo agarré la guitarra, entró un muchacho, llegó con otro, ¿verdad? Entonces, era un domingo. Llegó a la casa del patrón. De casualidad, estaban los niños que tenían, bueno, ahí no me dieron la guitarra. Y cuando el hombre llega, me dijo, ay, qué bueno, que ayer me dijo quién me va a cantar cartas marcadas. Le digo yo, pídele que no le voy a poder cantar, le digo yo, o tocar esa canción, porque soy cristiano. Y ¿a quién le cantaste? Yo le dije al Señor, y él me dijo, mostrame ese Señor. Yo, mire, le dije, ese árbol Dios lo hizo, y él lo ha hecho crecer, lo hizo nacer. Y él me dijo, eso fue la naturaleza. Entonces le dije yo, y la naturaleza, quien la formó, no fue Dios, le digo yo. Entonces me dice él, no, Dios, eso existe, eso ya existe. No, la naturaleza de Dios la formó, le digo. Ahora yo le tuve una pregunta, pero mire, hermano, andaba un compañero de él que se sobaba la cara y se ponía hasta rojo, aquel muchacho, porque él sabía con quién estaba hablando yo.